equipo para servirle a Dios. Y bueno, ¿y cómo están los papás celebrando el mundial? ¿Verdad? No, porque yo sí, pero no podemos distraernos de nuestro propósito verdadero, ¿verdad? Que es ser hijos de Dios, y los que son padres también ser padres, porque hay muchísima distracción, ¿verdad? Entonces les invito a apagar celulares, a no estar pendientes del partido que empieza ahorita, etcétera, sino verdaderamente abrirnos a recibir la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Jeremías 3:19, ¿verdad? Vamos a ver que Dios quiso ser padre desde un principio. Yo preguntaba, dice el Señor, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Dios quiere que seamos sus hijos y también padres. Y leo también en 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Señor Padre, te damos las gracias, Padre. Gracias por todos los que están aquí, Señor. Gracias por esta gente fiel, Padre. Gracias por esta gente que tú has levantado, Señor, que está dispuesta a escuchar, a oír, a venir, Padre Celestial. Te pido, Señor, que abras los oídos de los sordos, Señor, que derribes toda fortaleza que impida la palabra, Señor, toda revoltura, queda atada y de vuelta a las tinieblas en el nombre de Jesucristo, Señor. Venimos a aprender, Señor, tú eres el maestro, sé tú el que habla, sé tú el que dirige, no hay otro maestro que no sea tú, no hay otro padre que no seas tú, Señor. Te pido hoy, Padre, que tomes el control de todo, en el nombre de Cristo, Señor, y bendigo a todos mis hermanos, Señor, y en especial a los que son padres, Señor, físicos y espirituales. Amén, Señor. Quiero que todos los padres o madres que cumplen los dos roles, etcétera, o si su esposo no está aquí, van a buscar una libreta y un lápiz, ¿ok? Como dijo la pastora, si no es desobediencia, ¿ok? Los que tengan a mano, si no den un papel a otro, por favor, para ir anotando, y al final la vamos a utilizar bien, pero ahora vamos buscando lo que es. Amén. El tema de hoy es el padre que necesito hoy, porque padres buenos hay muchos, pero buenos padres son muy pocos. Entonces vamos a ver verdaderamente esos buenos padres cuáles son. Pero para entender esto, lo primero que tenemos que entender es qué es la paternidad. Entonces lo desglosé en tres partes. Vamos a guiarnos por estas siglas, ODR, que es el origen de la paternidad, su distorsión y la revelación del Padre, ¿verdad? Anoten esas tres siglas, ODR. Vamos a empezar con la O, que es el origen. ¿De dónde surge la paternidad? Pues ya acabamos de leer que desde un principio Dios quiso ser padre, y creemos y sabemos que Dios es soberano. ¿Puede alguien decirle a Dios qué hacer? No, Él quiso ser padre y punto. Es soberano, le dio la gana. Ya, no compliquemos lo sencillo, ¿verdad? Entonces, en su infinita sabiduría, soberanía y voluntad, desde el principio Él quiso ser padre. ¿Es posible ser padre sin hijos? No. Por eso viene la creación. ¿Para qué fui creado? Para ser padre. Para ser padre y también ser hijo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios necesitó un sistema, una manera de recibir amor y de te dar amor. ¿Y qué mejor sistema que la paternidad? Y no es nada más en los seres humanos, eso está en toda la naturaleza. Las plantas también son progenitoras. Los animales, vemos cómo hay animales que dan la vida por sus hijos, porque la paternidad es una ley natural que Dios ha puesto. Porque toda su creación es un reflejo de Él, no nada más nosotros. Especialmente el hombre, pero en el animal también vemos que hay paternidad. Los padres, muchas veces los animales defienden mejor a sus hijos que muchos seres humanos, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de la paternidad. Dios quiso ser padre, fui creado para ser hijo, y ese sistema está en mí, y yo también pues voy a ser padre. Entonces yo fui creado para ser hijo y para ser padre también, y las madres también se incluyen, por supuesto. Entonces este es el origen. Pero sabemos que desde un principio el ser humano tenía la oportunidad de decidir, y como todos sabemos, pues decidió el mal, y ahí se crea el antirreino, es la distorsión del plan, ¿verdad? Entonces ahí la paternidad se echa a perder y la tiniebla empieza a reinar sobre todo el mundo. Entonces eso en los seres humanos y también en los animales. Por algo hay madres que dejan a sus hijos en los basureros, hay especies de animales que devoran a sus hijos. O sea, el sistema de la paternidad se vio desviado por el pecado que entró desde un principio, ¿verdad? Entonces, pues sí, lamentablemente todo se echó a perder por un momento y surge el antirreino, que es el desorden
que viene el matriarcado, que eso vamos a hablar más adelante, es lo contrario, el sistema puesto por Dios para dar amor y recibir amor, que es la paternidad. Sí, todo se echó a perder, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ok, y después de la distorsión viene la revelación. Vamos a vernos ODR. No, déjamelo entonces ahí. No sé por qué no sale. La revelación, sí, todo se echó a perder. ¿Y que Dios se quedó de brazos cruzados? No. Había un plan de salvación. Pero ahora una pregunta, ¿por qué Jesucristo no vino el día siguiente que Adán y Eva pecaron? No pueden responder las que están en el bautizo, ¿ok? ¿Saben por qué? Nadie tiene idea. Porque el ser humano no estaba preparado. No había preparación. Punto. El ser humano no había entendido todavía la paternidad. Entonces ahí empieza un plan supremo de revelación, donde Dios se va a ir a empezar a revelar a su pueblo poco a poco. Entonces, la primera revelación, que va de lo general a lo particular, lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay 72 nombres con los cuales Dios se fue revelando poco a poco. ¿Y con quién empezó? Con Abraham, que es una figura paternal. Y luego fue a lo largo de miles y miles de años llegar a la revelación final y el pacto final, que es con Jesucristo. Amén. ¿Y qué vino a revelar Jesucristo? Todo el ministerio de Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Es decir, con él concluye la revelación final, que es el Abba Padre. Entonces, bueno, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Jeremías 31, 33 y en Hebreos 9. Después les indico los versículos de Hebreo, ¿ok? Pero vamos abriendo Jeremías 31. Amén. Aquí está la revelación, ¿ok? Entonces empezamos, pues como ya dijimos, con una revelación progresiva que empezó con Abraham. Y bueno, sabemos que Dios es Dios de pactos, ¿verdad? Uno de estos pactos, que está en el versículo que dijimos, acuérdense que lo llamamos Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Cada vez que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, veas Israel, pon tu nombre y apellido ahí. Entonces, este es el pacto que haré con usted. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos una relación Dios-pueblo que es como una antesala de la relación Padre-Hijo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, ay, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías es un profeta, ¿verdad? Es decir, una palabra que se iba a cumplir. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. ¿Cuándo? ¿Con quién? Con Jesucristo. Y eso lo vamos a ver confirmado en el versículo B, que es Hebreos 9, versículo 11. Del 11 al 13 vamos a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. O sea, todo esto es para decir que Cristo no es cualquier ser humano, ¿verdad? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Por qué es esto? Porque antes se sacrificaban animales para que el derramamiento de esa sangre pues pueda llegar a imitar, digamos, tapaba el pecado, pero no lo borraba. Entonces por eso le decimos a Cristo Cordero. No es casualidad, todo el mundo hay Cordero, pero nadie entiende qué significa, que es verdaderamente esto. Y esto se hizo una vez, y dice que entró a una vez para siempre en el lugar santísimo. No es que tiene que volver cada 1000 años ni nada, sino que fue una vez y obtuvo eterna redención para él y para mí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, que es lo que estamos hablando ahorita, valen, ¿verdad? ¿Cuánto más va a valer la sangre de Cristo? Entonces aquí vemos la primera parte de la profecía cumplida, que decía de que todo el mundo iba a conocer a Dios, ¿verdad? Porque a través de Cristo podemos conocer a Dios. Y vamos a saltar en este mismo Hebreos 9 al versículo 23, que como que completa esto, ¿no? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces aquí vemos otra vez de que sí fue Cristo, no hay duda. Y no para ofrecerse muchas veces, es una vez ese sacrificio de Cristo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿verdad? Antes se sacrificaba cada cierto tiempo,
Ahora Cristo murió una vez y ya, y resucitó una vez y ya. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa todo lo que leímos? Todo lo que leímos, pues algo muy sencillo, pues que Cristo es la revelación y el pacto final que estaba profetizado y se cumplió, punto. También Cristo no es nada más un túnel secreto para entrar a la salvación, sino que Cristo también nos reconecta con el Padre. Cristo es la restauración, que es lo que vamos a ver más adelante, de la paternidad perdida. Entonces, ¿y cómo se sella este pacto? Fíjense que se perdió la relación con el Padre, el Hijo la reconecta, y el que sella este pacto es el Espíritu Santo, y lo vamos a leer en Romanos 8:15. Dice: no han recibido espíritu de esclavitud, que es el espíritu de pecado, ¿verdad? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Qué bonita palabra, ¿no? Adopción. ¿Y quién es el espíritu de adopción? El Espíritu Santo, y por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces aquí vemos de que sí, el Espíritu Santo es la garantía de esa paternidad. Todo se echó a perder, pero Dios tenía un plan de salvación y lo fue revelando poco a poco a todos los seres humanos. Entonces aquí les pongo las revelaciones progresivas de Dios, desde Génesis hasta la última revelación. Son muchísimas más, ¿ok? Les invito, el que le interese, pues puede buscarlo. Aquí tenemos el nombre original en hebreo, tenemos la traducción, que es lo que nos interesa, y la cita. Fíjense que las citas están en orden cronológico. O sea que Dios empezó revelándose como creador, luego es altísimo, luego es el que ve, luego es todopoderoso. Eso es como una hoja que tú le vas sacando los pétalos y se va revelando el núcleo de esa flor, ¿verdad? Es como que Dios no se vino sorpresa, soy yo, sino que poco a poco tuvo que ir revelando, porque como dijimos, el ser humano no estaba preparado, no conocía la maldad, no conocía a Dios. Entonces Dios tuvo que poco a poco ir revelando pequeños aspectos de Él. Es como un rompecabezas. Entonces lanzaba una ficha de vez en cuando y el rompecabezas se termina de armar con Jesucristo en Romanos 8:15, que creo que lo acabamos de leer, que es cuando hablamos de Padre, Papá, Papi, que significa Abba. Entonces empezó desde, a mí me daba risa cuando yo leí por primera vez: yo soy el que soy. Yo dije, ¿pero qué es esto? Dios dice yo soy yo. Pues sí, Dios empezó yo soy yo, y después luego para esto, Conectada a tu ¿verdad? corazón. Y de igual manera, cuando tú conoces a Dios como Padre, Él se te va a ir revelando poco a poco a lo largo del tiempo, y depende de tu relación con Él. Eso lo vamos a ver, lo vamos a tocar más adelante. Entonces, como dijimos, Cristo es la restauración de la paternidad. Se perdió, pero con el sacrificio que Él ha hecho sin tener que hacerlo, podemos volver a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial, y también eso afecta la familia humana, ¿verdad? A través de Cristo perdonamos, a través de Cristo sanamos, y se vuelve a unir la familia rota, la paternidad ideal por el que se rompió a través del pecado, que el diablo introdujo, porque el diablo desde el principio quería reinar y tuvo que montar su propio sistema antirreino. Entonces, todo este tipo de cosas me llevo como a una pregunta central, ¿no? ¿Por qué quiere el diablo, se esmera tanto en romper, en debilitar esa relación padre-hijo? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Verdad? Porque el diablo, dice la Biblia en Génesis 3, que una de sus cualidades es que es astuto. O sea, que no es cualquier idiota. Él sabe qué dañar, cómo dañarlo, cuánto dañarlo, cómo meterse. Entonces, esto me lleva como una pregunta central: ¿pero por qué? ¿Por qué siempre se daña la relación padre-hijo? En el mundo en que vivimos, lamentablemente, la madre tiende a tener un papel más protagónico que el padre. Y sí, hay que prestar atención. Los dos son importantes, claro, pero si precisamente son importantes, porque siempre el padre queda por debajo. Por ejemplo, en el Día de la Madre la gente arrasa con las flores, arrasa con los chocolates, arrasa con los centros comerciales, arrasa con los restaurantes. Y en el Día del Padre una cervecita y ya vete para el carrizo, cada quien a su vida. ¿Verdad que es así? Ese es el modelo que vemos en el mundo, lamentablemente. Entonces, fíjense que todo ese gobierno paternal que Dios puso se ha ido perdiendo. Y en la iglesia también, sin darnos cuenta, siempre es el Hijo, siempre es el Espíritu Santo, pero el Padre tiende a quedar por debajo. ¿Verdad que sí?
No, pero es que los tres son importantes. Claro, pero es que por eso, si son importantes e igual de importantes, ¿por qué siempre ponemos al Padre por abajo de donde es? Que es una de las figuras, es la ideal, la excelencia, es lo que es, ¿verdad? Dios dice, yo soy el que soy, Dios es amor, Dios es Padre, tú eres hijo y punto. No hay que complicarlo, no hay que irse con filosofía. Entonces, el diablo quiere debilitar esta relación padre-hijo, primero porque es algo de Dios, segundo también porque así es como puede gobernar en mi vida, en el país en que vivo, en el mundo en que vivo, ¿verdad? Y lo primero es que sin paternidad no hay un orden espiritual. Y si no hay un orden, ¿qué hay? Un desorden. Y en el principio vemos en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque el diablo estaba ahí. Entonces el desorden es del diablo. Y si no hay paternidad, hay desorden. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces es imposible que haya un orden si este sistema paternal fue desordenado. Entonces vemos en el mundo varias anomalías donde la paternidad entró en crisis, ¿verdad? En Venezuela tenemos el modelo de la cuaima, etcétera, el espíritu de Jezabel, que lo voy a tocar más adelante. Entonces, lo primero que quiere el diablo es un desorden, porque a través del desorden vienen más cosas. En segundo lugar, sin paternidad, Dios no puede impartir su carácter. Es el sistema que Él creó. Yo soy parte de ese sistema. Yo recibo y también doy a mis hijos, ¿verdad? Y si yo no tengo a Dios como padre, entonces Él no puede impartir mi carácter y yo no voy a impartir el carácter de Dios a mis hijos, y por eso vemos lo que vemos todos los días, desastres en todos lados. Y también no logramos el propósito con el que fuimos creados, ¿verdad? Entonces toda la experiencia de fe es aprender a ser padre y a ser hijo. Esa es mi vida en la tierra, aprender a ser padre y aprender a ser hijo. Entonces también, sin un sistema de paternidad que funcione, no puede haber un modelo de hogares y de familia según el propósito de Dios. Las ciencias sociales, ¿cómo definen la familia? ¿Qué es? La base fundamental. El núcleo de la sociedad, exactamente. Entonces las sociedades y los países de esas sociedades son un reflejo de esas familias. Y si las familias están desordenadas, por lo que estamos hablando, que vivimos en el país en que vivimos porque hay un desorden en la familia. Estamos en el mundo en que estamos porque hay un desorden. Y tú eres responsable también, y yo también soy responsable de eso, porque todos hacemos parte de este mundo, ¿verdad? Entonces lo que yo le digo a mis hijos, piensa que estás impactando tu país, el país de al lado, tu continente, tu vida eterna y la finita, ¿verdad? Entonces, otra estrategia del diablo, pues, es que si la falta de paternidad trae muchas consecuencias terribles. Y eso lo podemos ver, bueno, podemos citar ejemplos hasta que se acabe el mundial y seguir, ¿verdad? Pero la falta, como dijimos, la familia, que tiene mucho que ver. Cada vez que hay un desorden en mi hogar, tengo que ordenar mi hogar, porque si no, estoy parte de estas consecuencias devastadoras. Entonces, por ejemplo, el diablo que quiere robar, matar y destruir, y lo hace a través de esto. Yo revisé cifras de países, de la tasa de divorcio, y me di cuenta de algo, ¿no? En el caso de Japón, como sabemos, es una isla pequeña, recibió no hace mucho 2 bombas atómicas. Japón no produce nada de ella misma, pero es una potencia mundial. ¿Por qué? No es el sistema político, porque ese sistema político está en otros lados y no sirve. ¿Qué es? Entonces, si vemos el modelo de la familia asiática, está la paternidad, sin importar si la gente es cristiana o no, ¿ok? Porque dijimos, eso es una ley, es como la gravedad, si yo lanzo esto se va a caer. Y de igual manera, si hay un sistema de paternidad que funcione, va a funcionar, sean cristianos o no sean cristianos, porque es el sistema que Dios puso y es una ley. Y las leyes se cumplen, sea como sea. Entonces, este es el caso de Japón y de China también, ¿no? Yo me quedé sorprendido cómo, a pesar de todo, es una potencia mundial. Y es el primer mercado en el mundo, está a punto de desbancar los Estados Unidos por el modelo de familia asiática, de paternidad. En cambio, por ejemplo, África. En África no existe la paternidad prácticamente. Eso es un indio gordo y alrededor 50 mujeres, ¿o no? ¿Y cómo está África? Nadando en diamantes, nadando en oro, en petróleo. Entonces, no, que eso es que los expropiaron, que los saquearon, etcétera. No, no es que los saquearon, porque no es la política, es el sistema de paternidad que no funciona, ¿verdad? Entonces no nos debe extrañar que detrás de cada asesino, de cada ladrón, de cada piltrafa humana que hay en el mundo, no hubo un padre. Otro ejemplo contrario, Estados Unidos, las estadísticas de divorcio en los últimos 10 años son para llorar, ¿no? Más de 60% de divorciados. Y ese país se está cayendo, y no lo digo yo, lo dice su propio ministerio. Yo no tengo nada contra de ellos. Según los datos que yo me agarro que ellos dan,
Entonces por eso vemos, por ejemplo, hay noticias alarmantes que entran a un cine y matan a 10 personas, o entran a una universidad y asesinan. Entonces a mí esas noticias me daban rabia, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué tú vas a entrar a matar y luego te suicidas? Mátate tú solo y ya. Pero Dios me dijo, no pienses así, ten misericordia, porque eso significa que no hubo un padre detrás de eso. Entonces tenemos que tener misericordia. Entonces el plan, robar, matar y destruir, y todo esto se cumple si no hay un padre. Estás criando un malandro si no tienes los pantalones puestos, si no hay un orden. Y te lo digo así de frente, estás criando un malandro y eres culpable. Entonces no te quejes de la inseguridad si estás gestando un malandro. No te quejes del país en que vivimos si la culpa es tuya también. ¿Verdad que sí? Esta es la estadística pues, más alarmante. En el Reino Unido también, nuestro país también, hace 50 años, ¿cómo era? El bolívar valía más que el dólar. Y no lo digo yo, lo dice la historia. ¿Y cómo era la familia venezolana hace 60 años? Unida. ¿Y cómo es hoy? Todo lo contrario. ¿Y cómo está el país hoy? Entonces no es el sistema político, no es el sistema económico, sino el modelo de paternidad. Y podemos seguir nombrando los 200 países del mundo. Entonces, esto es lo primero, lo primordial que tenemos que entender, que todo lo que yo hago o dejo de hacer en mi casa va a impactar mi país, mi sociedad, mi vida, mi iglesia, etc. La segunda consecuencia de la ausencia de la paternidad es la falta de identidad. Y esto es tanto físico como espiritual. Muchos doctores dicen que el hijo cuando está en el vientre de la madre no sabe que es un ser independiente, cree que está unido, que es un solo cuerpo con la mamá. Al momento de nacer sigue creyendo que depende de la mamá. Yo no soy médico, yo me guío por los estudios de ellos y por fe estoy convencido de que es así. Entonces el padre ahí es donde juega el papel más importante, que identifica al niño como un ser humano. Tú eres independiente, tú tienes tus gustos. Entonces si no hay un padre, el niño no va a tener identidad y se va a dejar llevar por cualquier corriente, ¿verdad? Y no va a tener firmeza en sus ideas, ni en lo que cree, ni en su fe, ni en nada. Entonces todo esto lo que estás enseñando, eso es aire botado, porque el niño no va a tener una identidad física, ni una identidad espiritual. ¿Cuál es mi identidad espiritual? Ser hijos de Dios. Dice que todos los que recibieron a Cristo y creyeron en Él, les dio la potestad. La potestad es el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y punto. Entonces, si yo no soy, a lo mejor el padre está presente físicamente, pero no hay paternidad ahí. Entonces eso también es ausencia de paternidad y está creando esta consecuencia. También si tú no tienes la paternidad bien establecida, le creas al niño la ignorancia y la incapacidad de ser un buen padre. Entonces como una cadena que se repite, un mal padre crea otro mal padre, que crea otro mal padre, que crea otro mal padre, y eso es una cosa que nunca va a terminar, a menos que alguien de verdad se ponga los pantalones y asuma la paternidad. Amén. Entonces si yo quiero que mis nietos crezcan bien y que mis hijos sean buenos padres, yo tengo que ser buen padre. ¿Y cómo soy buen padre? Aprendiendo de mi padre. ¿Verdad que todo se relaciona? Entonces el padre me enseña a mí, yo le enseño a mis hijos y mis hijos le van a enseñar a los hijos de mis hijos, etc. Otra consecuencia es que la ausencia de un padre amoroso afecta nuestra relación con el Padre Celestial. Hay infinidad de estudios de esto, que la relación con el Padre físico, ¿qué afecta? La relación con el Padre espiritual. Entonces si mi papá fue malo o estuvo ausente, yo voy a pensar que Dios es malo y que Dios está ausente. Si mi padre es bueno, yo voy a pensar que Dios es bueno. Si mi padre no me dio cariño, yo voy a pensar que Dios es así. Entonces, esto es una consecuencia grave. Por eso vemos gente perdida, ¿no? En todo el mundo. Como dijimos, volvemos al tema principal: robar, matar y destruir. Todo malandro, todo sociópata, todo psicópata también está de esto, porque no conocen de Dios, ni habrá manera que lo conozcan hasta que no perdonen ni cambien lo que es. También otra consecuencia es un desorden espiritual total, donde el hombre deja de ser cabeza. Vamos a leer 1 Corintios 11:3. Vamos a ver cuál es el orden establecido por Dios. ¿Están anotando? ¿Sí? Si no, están desobedeciendo. También 1 Corintios 11:3. Aquí vamos a ver el orden espiritual efectivo que Dios ha colocado. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es todo varón? El Padre. El Padre, ¿verdad? De nosotros, el Padre humano. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces son como una jerarquía y vemos el sistema de paternidad: padre, hijo, luego el padre físico, luego la madre, luego los hijos físicos. ¿Verdad que sí? Entonces el Padre espiritual, Jesucristo, padres, la esposa y los hijos. ¿Pero por qué la esposa está por debajo?
No es porque sea, no es porque no sea la gran cosa, no, ni porque valga menos, todo lo contrario. El hombre tiene mucha más responsabilidad y va a tener que rendir cuenta. Porque el hombre es la cabeza, y si la cabeza falla, la mujer no puede hacer nada. Entonces el hombre no celebre que es la cabeza, al contrario, tome precauciones, ¿verdad? Asuma su papel, asuma su rol, póngase los pantalones. ¿Por qué? Porque si no estamos creando un desorden. Y este desorden está muy reinante en nuestro país y en Latinoamérica, que es el espíritu de Jezabel. Jezabel no voy a entrar a la profundidad porque podemos hablar de aquí a las 6 de la tarde de eso. La dejamos para otro día. Pero ese espíritu rapidito se mueve en la industria, se mueve en todos los medios, y es cuando la mujer asume el papel del hombre en el hogar, cuando se crea un matriarcado. Una cuaima, por decirlo así. Literalmente eso. Y eso es orden, todo lo contrario a lo que vimos aquí. Y Venezuela se está cayendo porque hay mucha cuaima. No, a mí no me pagaron para decir eso, ¿no? Pero es así porque es un orden espiritual efectivo. Entonces, todo lo que son movimientos feministas, nueva era, etcétera, que manipulan este versículo diciendo no, que la mujer tiene que estar por encima. Pues sí, la mujer tiene que estar por encima de sus hijos y cumplir su rol, pero el padre es el que tiene que tener los pantalones y es el que tiene que guiar a su familia hacia Dios, hacia el bien. ¿Y cómo lo guía hacia Dios si no conoce a Dios? ¿Vieron que todo se relaciona? Entonces me relaciono con Dios para yo poder guiar a mi familia. Si no, estoy teniendo una fábrica de malandros en mi casa, literal. Entonces, todos los problemas y la raíz de absolutamente todo lo que pasa en el mundo es porque no hay paternidad. O porque ese sistema fue distorsionado. Porque ese es el instrumento del diablo para reinar y para establecer su antirreino. Pero nosotros somos disidentes en ese antirreino, ¿verdad que sí? Tenemos a Cristo como esa cobertura. Entonces vamos a tener ese orden porque el diablo no necesita asistente. Amén. Entonces, bueno, tuve un padre ausente o he sido un padre ausente. ¿Cómo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer? ¿Me fregué? No te has fregado, todavía no. Entonces tú puedes resolver ese problema, primero que todo con el perdón. Porque el perdón es la llave que abre todo, perdonando y pidiendo perdón también. Porque si no pido perdón, voy a crear heridas en los demás. Entonces caigo yo y hago que caiga mi familia. Y si cae mi familia, hago que caiga la iglesia. Y si cae la iglesia, hago que caiga el país. Si se dan cuenta de la gravedad, entonces no menosprecies tu rol, no menosprecies lo que eres, ¿verdad que sí? Entonces lo primero es que Dios te imparta su corazón, porque si no, ¿qué vas a enseñar? Si no sabes a ser padre, si tu padre no te enseña a ser padre, ¿cómo vas a ser padre? ¿Verdad que sí? Pedir perdón y perdonar. Y esto, ¿cómo se logra? Con una relación con el Padre Celestial. Y fíjense que las flechas son de doble dirección, o sea que todo se relaciona con todo, ¿verdad? Todo tiene que ver con todo. Entonces, a través de Jesucristo me reconcilio con mi Padre, el Espíritu Santo sella esa relación. Dios a lo largo del tiempo me va a impartir su corazón, su carácter. Yo se lo voy a impartir a mis hijos. Si no tengo el orden en mi casa, lo pongo ya, porque es urgente. Restablezco el sistema de paternidad y listo. Eso es lo que Dios quiere y ese es tu propósito en la vida. Aprender a ser padre y aprender a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces los padres, aquí les puse, fíjense que está la palabra en vertical. El padre primero pone las cosas de Dios primero. Eso es lo único que tiene que hacer. No el fútbol, no el mundial, no el trabajo, no la televisión, sino lo primero que tiene que hacer es poner las cosas de Dios primero. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Nadie dice por qué? Pues precisamente por todo lo que estamos viendo, porque si no, ¿cómo van a aprender a ser padres? Si no ponen las cosas de Dios primero, ¿cómo Dios va a impartir su carácter? ¿Verdad? Entonces necesito que entiendan y tengan esto claro. Esta es la esencia del mensaje, de verdad. Si no le prestan atención a esto, mejor hubiera sido que se fueran a tomar un café y regresen, porque esto es lo que Dios quiere hoy. Entonces lo primero que tienes que hacer es poner las cosas de Dios primero, valga la redundancia. Y esto lo vemos en Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dice que poner primero al reino de Dios y todo lo demás va a ser añadidura. No te estreses que si falta esto, que si no tengo real, que si no me alcanza el cheque y nada. Tu familia no le va a pasar nada. Sí, solo sí, tú pones las cosas de Dios primero. Eso es como una condición o un trato, ¿verdad? Es otra ley. Si yo lo hago, no va a faltar. Porque si yo creo en la palabra de los hombres, si yo no dudo en lo que me dicen los periódicos, si yo no dudo en lo que me dicen mis amigos, ¿por qué voy a dudar en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces los padres ponen las cosas de Dios primero. Aman a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y eso es parte del sistema paternal. Y el amor, dice un versículo, que el amor purifica, que el amor santifica, que sin amor no hay nada. Y punto.
Entonces, si no tengo amor, ¿qué clase de padre soy? Porque padre puede ser cualquiera. Los burros son padres, los tigres son padres, ¿verdad? Pero verdaderamente, ¿quiénes son los buenos padres y no los padres buenos? Que no es lo mismo. Entonces, si yo amo a mi esposa y a mis hijos, estoy enseñando a que ellos también tengan amor, a que mis hijos también sean buenas esposas, buenos padres, y también que ese sistema de paternidad continúe. Los padres también dependen completamente de Dios, ¿verdad? No confían en su propia sabiduría, porque dependiendo completamente de Dios, ellos adquieren el corazón de Dios, volvemos a lo mismo, adquieren el carácter de Dios y son capaces de enseñarlo a sus hijos. También son responsables de las cosas de Dios, porque si no hay responsabilidad en el hogar, estás creando hijos desordenados, hijos sinvergüenza, hijos que no hacen nada. Entonces, si tú tienes ese caso, analízate por qué. ¿Qué hice yo? Yo de verdad no enseñé responsabilidad o nada. También esto les va a dar respeto a las cosas de Dios, a la iglesia, y eso es lo que más te van a agradecer, ¿verdad? Sigan anotando. Y la E de padre es que tienen que ser padres espirituales. Hay un versículo que dice que no debemos llamar padre a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que espiritualmente mi padre es Dios y punto. Pero también hay padres espirituales, como el caso de Abraham, ¿verdad? Que a lo largo de los años, pues Dios lo puso como una figura o un modelo. Entonces, hay muchísimas mamás espirituales en las iglesias, pero padres no hay. Y eso no es aquí, eso es en todos lados. ¿Por qué? Precisamente por lo que vimos, por la tendencia del espíritu de Jezabel, y porque el diablo quiere apagar la paternidad, porque el diablo quiere destruir la paternidad para llevar a cabo los planes que ya vimos, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, el caso de Josué. Él se paró como un hombre y dijo: ustedes van a hacer eso, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que quiere Dios. Hombres de bien, que se pongan los pantalones y que asuman el rol que tienen. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios es así. Entonces, vamos al tema principal. El título: el padre que todo niño necesita. ¿Todos tienen su papel? Porque no voy a empezarles a dictarles unos puntos muy importantes y los vamos a ir explicando mientras ustedes anoten. El padre que todo niño necesita, no es la mitad de los niños, no es todo niño en el mundo necesita un padre, ¿verdad? Que tiene la salvación de su alma, anótalo. Pero además de que tiene la salvación de su alma, está constantemente buscando acercarse más y más a las cosas de Dios. ¿Para qué hace esto? ¿Qué cree usted para qué es esto? Precisamente para que el niño tenga la necesidad de acercarse a Dios, va a seguir tu ejemplo y se va a repetir generación tras generación. ¿Tú quieres una generación santa? Haga esto. El padre necesita un niño, el niño necesita un padre que tenga la salvación de su alma y que busque de Dios. Segundo punto, necesita un padre que lo ame incondicionalmente. No es que nada más cuando saca 20 ni cuando le va bien, sino un amor incondicional. Esto es muy importante porque vimos que lo que tú hagas, tus hijos van a ver a Dios lo que tú hiciste. Tú eres un reflejo de Dios para ellos. Entonces, si tú no amas incondicionalmente, estás pecando fuertemente porque estás negando la identidad de Dios, que es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y si tú no amas incondicionalmente, no estás siendo un reflejo de Dios. Además, esto les trae aceptación a sí mismo y esto los va a impulsar y les va a dar la fuerza hacia adelante, como Dios hace contigo, ¿verdad? También necesita un padre que escucha atentamente. Amén. Dispuesto a oír todo sin interrumpirlo. Fíjense, el caso de Abraham, a mí me gusta mucho cuando empieza a interceder por las ciudades que iban a ser destruidas. Dijo: ay Dios, pero si hay 50 personas, sálvalas. Pero si hay 40 personas, sálvalas. Pero si hay 30 personas, sálvalas. Ahí. Bueno, vayan anotando. Yo te entiendo. Para que tengan tiempo para escribir. Entonces los niños necesitan unos padres que los escuchen, así sea una tontería. De verdad, lo que Abraham se merecía por su terquedad, que Dios le dijera: cállate la boca, no seas porfiado, no ves que no hay ninguno. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se merecía. ¿Puede alguien aconsejar a Dios? Pero Dios no lo hizo, entonces ¿por qué lo vas a hacer tú? El niño necesita que lo escuchen, sentirse escuchado. Entonces, si tu niño te viene a decir una tontería, no opines hasta que termine, déjalo. Cállate la boca por un segundo y después continúa. ¿Verdad que sí? Entonces, así hace el Señor.
Otro punto es que el niño necesita un padre que viva de acuerdo a sus principios. No necesita padres hipócritas, que digan que no hay que mentir y mienten, que digan que no hay que hacer eso y lo hacen, que digan que hay que cumplir la ley y no lo hacen. Le estás creando al niño una confusión grande. Estás haciendo a Dios mentiroso porque tú eres reflejo de Dios. Entonces necesitas ser fiel a lo que tú estás diciendo, vive lo que enseña. No somos perfectos, ¿verdad? Podemos fallar, pero si fallamos, pedir perdón y reconocer, mira, yo hice lo que no era. Entonces esa actitud le vas a revelar humildad al niño. El niño va a sentir que de verdad tú eres un modelo a seguir y no un hipócrita más. ¿Verdad que sí? Entonces ellos no van a aprender este tipo de cosas en ningún lugar que no sea de ti. Es sencillo, pero es complicado de entender para muchos. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a lo que digo, ¿verdad? Entonces esto también está en Romanos 1. Dice, pero tú dices que no hay que mentir y mientes, tú dices que no hay que hacer y haces. Hipócrita, ¿verdad? ¿Y Dios es hipócrita? No. Entonces si yo lo he hecho, pues no es para acusarnos, ¿no? Sino para reflexionar y cambiar lo malo que yo he hecho, pedir perdón y perdonar. También el padre expresa cada día el amor por su esposa y por sus hijos. Porque si eso no existe, se crean como barreras, se crean distancias, porque si no hay amor en la familia, no hay confianza. No es lo mismo entrar a una oficina, ¿verdad?, que entrar al baño de tu casa. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque uno tiene como más confianza en tu hogar. Pero si tú no demuestras amor, ni das amor, es un conjunto de personas que vive ahí y ya. Estás creando barreras que dañan la unión familiar. Y eso abre puertas al desorden, al espíritu de saber qué es el desorden, el matriarcado, etcétera, etcétera. Entonces es un tema grave que hay que prestarle mucha atención. Y orar a Dios, Señor, ¿yo qué he hecho mal? Guíame, ¿qué debo arreglar? ¿Cómo lo arreglo? Además de los pasos que te di aquí, hay una infinidad de más cosas que hacer. Porque nadie es perfecto. Entonces también necesita un padre que sea el líder de su hogar. Porque para eso fuiste creado, para ser el líder de tu hogar. No para ser un asistente, ni el copiloto, ni el que opina, ni el que da el permiso y ya. Sino que verdaderamente seas tú el líder, el que tenga los pantalones, el que asuma. Yo no hablo a lo macho, ni hablo del que tiene más poder, ni el que grita más. Porque eso no es un padre, eso es un sinvergüenza. Verdaderamente el padre es el líder. Entonces, porque si no, hay un vacío de autoridad y crea graves consecuencias en la identidad del niño, en la vida social del niño. Entonces, si yo de verdad, mi padre fue así, también tengo que perdonarlo y decir, bueno, Señor, se echó a perder tu plan, pero tú puedes restaurar, porque tú viniste a restaurar. Porque Cristo tuvo el ministerio de la restauración, ¿verdad? Entonces Él también puede restaurar este tipo de cosas. Y también, pues si tú no eres el líder de tu hogar, tu hijo tampoco va a ser líder de su hogar. Entonces estás creando otra generación de lo mismo. Otra generación de padres que engendran y ya, que no crían. ¿Verdad? Y esto aplica para las madres también. Entonces, por ejemplo, las madres casadas con Jesucristo, ¿no? Me refiero. Entonces, ponte los pantalones. Y disciplina, otro punto es disciplina con amor, pero también con equilibrio. ¿Verdad? No seas un dictador, pero tampoco seas un sinvergüenza que deja de hacer todo. ¿Verdad? Ni calvo ni con dos pelugas, como dicen por ahí. Yo tengo que disciplinar porque Dios me disciplina. Pero Dios me disciplina y haciéndome llover fuego, por ejemplo. O quemándome, o atormentándome, ¿no? Disciplina con amor, con vara, como dice la Biblia. ¿Qué significa con vara? Vara era como un palito que pegaba, ¿verdad? Y dolía, y eso disciplinaba al niño, pero no dejaba marcas permanentes, ni tenía explicaciones. No estoy hablando que vayas a dar una paliza, ¿no? Sino, pero de vez en cuando una cargadita no está mal. ¿Verdad que sí? La palabra paliza, ¿verdad? Entonces, disciplinar con amor, pero en equilibrio, ¿verdad? Y si yo de verdad hago esto como Dios lo hace, y eso no lo aprendo yo, eso Dios me lo va a ir enseñando. Pero ¿cómo voy a aprender si no empiezo? ¿Cómo voy a aprender si no tengo comunión con Dios? Nunca voy a aprender. Y pasarán los años, y pasarán las generaciones, y seguirá. También el niño necesita un padre que cumpla sus promesas. Dios es fiel. Y promete, bueno, yo tengo aquí una Biblia de promesas y hay un listado así de promesas, y todas se cumplen. Y se siguen cumpliendo y se han cumplido. Entonces si Dios cumple sus promesas, ¿por qué tú no? Entonces tú dices, vamos al parque el domingo, y el sábado en la noche, ay no, ya no vamos. Entonces estás siendo, aparte de hipócrita, aparte de traicionar la confianza que el niño te ha dado. Si tú dijiste, bueno, hágalo, y si de verdad no se puede, explicas el porqué, y tú dices, bueno, pero podemos arreglarlo, vamos otro día.
O sea, es una tontería, ¿verdad? Parece una estupidez, pero no lo es. Porque si yo no cumplo lo que prometo, doy la imagen de que Dios no cumple lo que promete. Creo duda, el niño no va a confiar en mí, no me va a comprar nada. Entonces, ¿por qué tú no? Eres como Dios. Si Dios te tiene que enseñar, entonces tienes que ser sincero y responsable en lo que tú has sido, ¿verdad? Pero claro, nosotros hacemos lo que nos hicieron. Entonces, si mis padres no me prometían y no cumplían, así sea un chocolate, un caramelo, una tontería, eso me impacta porque soy un niño. Y eso queda en mí aunque pasen los años que pasen. Entonces, si yo me lo hicieron o lo he hecho, volvemos al tema central, perdonar y pedir perdón. También necesitan un padre que reconozca sus faltas y defectos delante de ellos, ¿verdad? Porque esconder una falta es orgullo, es terquedad, es soberbia. Si te equivocaste, reconócelo, ya. ¿Por qué? Porque te ganas puntos con el niño, o sea, y no es para que me quieran más, sino que de verdad vas a ver de que hay una confianza en ti. Claro, esto no es de Dios porque Dios no se equivoca, ¿verdad que sí? Pero Dios implantó el sistema de perdón en la familia precisamente para parecernos a eso, para poder reconectarnos bien. Entonces yo tengo que, si hice algo malo, decirle, mira, perdóname, reconocer lo que hice mal. Porque si no, pues no creas en ellos la seguridad. Entonces ellos necesitan seguridad de que son amados y necesitan confianza en ti. Los niños también necesitan un padre agradecido y que aprecie lo que el niño hace. Así sea que haya barrido media sala. Agradécelo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de niños chiquitos, no estamos hablando ya... O sea, si no cumple sus deberes tampoco se alcahueta. Me refiero a ser agradecido con lo poquito que te dan. ¿Verdad que sí? Entonces así les enseñas también a ser agradecidos con Dios y de lo que Dios te ha dado. Así sea pequeño. Pero puedes tener nada. ¿Verdad que sí? Muchas veces, eso lo vemos ahorita en los tiempos actuales, ¿no? De la queja de los papás, y uno también se queja, pero a veces, o sea, y Dios me llevó a estudiar dos países que son Kazajistán y Nigeria. Eso es para llorar, los dos países. Y Zimbabue, que también, de verdad que hay una sinvergüenzura de cosas. Los políticos se gastan el presupuesto del país en construir un castillo de hielo en la mitad del desierto. ¿Qué es eso? Entonces, en eso yo digo, bueno, gracias a Dios que a pesar de todo, pues vivimos en un país decente, donde todavía no se ven esos extremos. Entonces, ser agradecido, porque siempre hay alguien peor que yo. O sea, si vamos para arriba, siempre nos vamos a quejar. Entonces, hay que ver abajo y decir, bueno, a lo mejor no es mucho, pero gracias, Señor, por lo que me has dado. Y eso le enseña al hijo gratitud, porque la queja es maldecir a Dios, implícitamente. ¿Verdad que sí? Si Dios decide qué dar y qué quitar, cuándo y cómo hacerlo. Porque dijimos en un principio que Él es soberano y hace las cosas como Él quiere y como Él considera. Necesitamos un padre que también tenga un espíritu de perdón y continuamente les diga cuánto los aman. ¿Verdad que sí? Entonces en eso les creas la seguridad otra vez de que son amados genuinamente, porque si no creo la seguridad estoy creando un sinvergüenza, un posible delincuente, un potencial delincuente. Entonces es muy importante decirle, mira, te quiero, te amo, te aprecio. Así sea un cariñito, un abrazo, un saludo, una tontería pequeña, hace la gran diferencia. ¿Verdad que sí? También necesitamos un padre que tenga corazón de siervo, que es lo que Cristo nos dejó como ejemplo. No es que no haga nada, ni que no quiera hacer nada, sino que verdaderamente tenga un corazón de siervo. Quiero verlos anotando. También necesitamos un padre que tenga su fe y su creencia firme. ¿Verdad? No es que un día creo en Dios, mañana no cree en Dios, mañana está así, mañana, bueno, a lo mejor si Dios hace, si Dios quiere, no sé qué. No, si no hay fe, no estás creando fe, no estás creando un hijo que de verdad funcione. También necesitamos un padre que se deje guiar por la palabra de Dios, no por su propia sabiduría ni por su propio entendimiento. Necesitamos un padre que se reúna con su familia a consultar la palabra de Dios, a leer la Biblia para tomar decisiones. O sea, que el niño vea eso, más que todo de pequeño, ¿verdad? Porque así le vamos a enseñar respeto por la palabra, le vamos a enseñar respeto por sí mismo, y ellos van a hacer lo mismo cuando crezcan. Entonces necesitamos padres, patriarcas de verdad, que se levanten, líderes de su casa, ¿verdad? Y necesitamos padres que oren por sus hijos y con sus hijos. Ay, es lo mismo, no es lo mismo. Oras por ellos y oras junto con ellos, ¿verdad que sí? Y también, pues por último, necesitamos un padre que hable constantemente de las cosas de Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si un padre habla de periódico, de noticias, llena su vida de eso, de periódico de noticias. Si vive hablando 24 horas de deporte, llena su vida de deporte. Pero un padre que se llena de Dios, ¿de qué va a hablar?
de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces necesitamos padres que se llenen de Dios para que puedan hablar de Dios. Insisto, si de verdad tú sientes que has perdido el rumbo, de que no te sientes un patriarca o no eres un buen padre, pues hoy es día de pedir perdón, de perdonar, de pedir la dirección de Dios, etcétera, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y de verdad este tema a mí me tocó mucho, lo voy a usar en un futuro. Y bueno, verdaderamente levantarnos como esos patriarcas que necesita el país, no desviándonos. Porque cada vez que no haces tu trabajo como padre, Dios no imparte su paternidad ni a ti ni a tus hijos y estás creando un mundo peor para todos. ¿Verdad? Que no lo creas, porque lo dijimos, la paternidad es una ley. Se cumple quieran o no quieran. Lo bonito de las leyes es que si te gusten o no, se cumplen y punto. Tu opinión no vale. Entonces Dios está esperando verdaderamente que te levantes como un patriarca. Amén. Y que asuma los pantalones que tienes que tener. No a lo macho, sino en amor como Dios lo hace. Con disciplina. Y bueno, y ser ese padre que necesito hoy, que necesita el país hoy, que necesita el mundo hoy, que necesita el niño hoy. Entonces, bueno, gloria a Dios. Espero que de verdad lo que hayan anotado no lo voten. Bueno, eso es entre Dios y ustedes, ¿ok? Pero sino que de verdad lo lean, lo apliquen. Y el que no tenga a su esposo aquí se lo da de regalo, se lo repasa en la noche, atorméntelo, no lo deje en paz, porque también la responsabilidad es tuya, porque tú eres la que lo escuchaste hoy, ¿verdad que sí? Entonces, si eres padre, asume. Si vas a ser padre, aprende a asumir. Y si eres madre soltera, también asume. Bueno, pues gloria a Dios, de verdad que bendecimos a todos los padres en su día, que de verdad entiendan la importancia de ser padre, ¿verdad que sí? Y bueno, y no dejemos que un tigre que cuida a sus hijos sea mejor que nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Conectada a tu corazón.